vamos a iniciar. Ya son las 8:05, tenía una pequeña actualización acá en el sistema. ¿Se me escucha bien o subo un poquito el volumen? Ah, no, no hay problema. ¿Me escuchan bien todos? Bien. Gracias a todos por estar acá. Sabemos que en nuestra actividad que estemos. He estado muy contento por todo lo que estoy viendo que Dios hace. No solamente en mi vida, en la de ustedes, sino allá afuera a través de las personas a las que ustedes han tocado, les han enseñado y he recibido correos, mensajes de personas a las que sus vidas han sido transformadas, que han sido cambiadas. Y esto de tener el corazón de Dios hinchado, alegre, porque la iglesia no es estática. La iglesia siempre está en movimiento, la iglesia es dinámica, la iglesia es juntarse continuamente al otro. Y una iglesia que solo presta oídos, que solo engorda y engorda y engorda y escucha, no es la verdadera iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo va y sale afuera, va por el necesitado, va por el que está perdido, por el que tiene confusión. La iglesia está buscando hacer la voluntad de Dios. Y es preciso aclarar que la voluntad de Dios es ir por la oveja perdida. Y si nosotros, hablando con el Señor, muchas veces le inquirimos, le pedimos, Dios, queremos hacer tu voluntad. Muchas veces siempre llevamos esa voluntad de Dios al plano de nuestras vidas personales, de todo lo que atañe como a nuestra realidad inmediata, a nuestra circunstancia inmediata, a nuestra dificultad. Y eso no está mal porque Dios nos quiere ayudar en eso. Pero más allá de nuestra necesidad inmediata, existe una necesidad en el corazón de Dios. Pablo, pero cuidado, si Dios es omnipotente, omnitodopotente, ¿cómo alguien omnipotente nos puede necesitar? ¿De qué me estás hablando? Entonces, hay dos categorías en Dios que son contradictorias o aparentemente contradictorias entre sí. Dos atributos de Dios que pugnan, que se contradicen el uno al otro. Pero Dios, en su soberanía, ha determinado que el ser humano sea copartícipe de su plan redentor, de su plan de salvación, como un acto soberano. Soberanamente Dios decidió tomarnos en cuenta. Y en su omnipotencia y en su soberanía, que es otra categoría de Dios, otro atributo de Dios, Él nos dotó de esa capacidad para ayudarle en esta obra. ¿Por qué lo hizo? No lo sé. Pero su palabra está plagada de las invitaciones que nos hace a permanecer en su voluntad, porque Dios quiere una familia que esté cooperando con Él. ¿Cuántos hemos pensado en la necesidad de Dios? ¿Alguna vez has pensado cuando estás orando, Dios, ¿qué necesitas? O nuestras oraciones son, Dios, mira lo que necesito. ¿Alguien ha pensado, alguien ha reflexionado sobre la necesidad de Dios? El secreto no es guardado porque no está a voces en la escritura ni en los evangelios se nota, sino que hay que escudriñar un poco. Vemos que uno de los grandes secretos del Maestro, de nuestro Señor, era precisamente que se apartaba y en ese lugar secreto buscaba cuál era la necesidad de Dios para complacer. Y como Dios no es deudor de nadie, Dios no le debe nada a nadie en su justicia,
Entonces, ¿qué ocurre? Nótese una palabra muy bonita que vemos cuando Jesús es bautizado y él está en el Jordán, está en su inmersión en el agua, en las aguas del Jordán. Juan Bautista, el profeta, el último gran profeta, enfrente de Jesús. El Espíritu Santo desciende sobre él, dicen aquellos que pudieron ver, según atestiguan algunos de los apóstoles, que como una forma de paloma, ¿no? No que el Espíritu Santo sea una paloma, pero se podía ver esa forma. Y se escucha una voz. En donde los evangelios se habla de una voz que se escucha. ¿Recuerdan qué dice esa voz? En quien me complazco. He aquí mi hijo amado, en quien me complazco. ¿Cuál es el secreto de la intimidad con Dios? Lograr que Dios diga en nosotros: aquí está mi hijo, aquí está Alejandro, aquí está Sebastián, aquí está Daniel, aquí está Federico, aquí está Alejandra, aquí está Ana, aquí está todos nosotros, en quien me complazco. ¿Dónde nos complacemos nosotros? En donde vemos obediencia, en donde estamos siguiendo una voluntad. Entonces, nuestro Señor, el Maestro, buscaba primero complacer la necesidad de Dios, y Dios en reciprocidad se complacía en su Hijo, porque buscaba la complacencia de su Padre. Entonces, de ahí se desprenden frases de nuestro Señor como: yo no hago cosa alguna, sino primero la veo, la escucho del Padre. Yo digo lo que primero escucho del Padre. Lo que veo hacer al Padre, eso es lo que yo hago. Ahí está el secreto de la complacencia. El sortear la voluntad de Dios. Qué bueno entonces sería que cuando nos acercásemos a Dios en oración, sabiendo la vorágine de problemas que tenemos diariamente, y seguramente algunos que necesitan ser resueltos y que son cargas realmente pesadas, qué bueno sería, por lo pronto, pedirle al Señor que nos muestre: Padre, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Dios, muéstrame el propósito. Dios, ayúdame con esto. Si me das esto, entonces yo voy a hacer esto. Eso está bien. Pero qué bueno un momento que dediquemos a descubrir cuál es su necesidad y cómo puedo suplir la necesidad. Ojo, sí, es omnisciente, omnipresente y omnipotente, el sempiterno todopoderoso. Pero Dios ha delegado en su iglesia cómo lo podemos complacer. Nosotros podemos complacer a Dios, porque así como es en el Hijo, así es en todos los seguidores del Hijo. Y todos nosotros estamos unidos a Cristo. Y unidos a Cristo, nosotros podemos también complacer al Padre, porque ya no somos criaturas, sino que somos hijos. Y como hijos podemos complacer a nuestro Padre. Y en la complacencia de Dios está el secreto de encontrar tu propósito, tu camino o tu destino en la vida. La complacencia de Dios terminará resultando en qué es lo que tú estás buscando. Porque tu camino de vida está ligado a lo que Dios ya diseñó para ti. Y otra cosa, ¿cómo Dios se complace? Cuando tú cumples el anhelo que Dios puso fervientemente en tu corazón. Así que buscar complacer a Dios luego va a terminar siendo en complacernos a nosotros mismos. Va a ser una amalgama de voluntades. De tal manera que cuando tú hagas lo que a Dios le agrada que tú hagas, te vas a sorprender a ti mismo en medio de algo que se llama destino, propósito de vida.
no simplemente naciendo, creciendo, reproduciéndose y muriendo. Ahí está el secreto de la intimidad con Dios y el buscar complacerlo. Preguntémosle entonces a Dios, Dios, no qué necesitas de ti, Dios, qué necesitas tú. Porque a veces Dios lo único que está necesitando de nosotros es pasar un tiempo. ¿Y sabes cuándo Dios comienza a llamar amigo a una persona? Miren esto bien interesante. Dejo esta interrogante. Miren de qué formas a lo largo de todas las escrituras se habla de Dios. ¿Cómo le llamaban de antaño? Sebas, ¿cómo le llamaban en Génesis a Dios? Elohim. Y después, un poquito más adelante, poquito, no mucho, por allá en la época de Abraham. Y antes, más en la época de Abraham. Eso ya fue mucho después, antecitos. Shaddai. Has hablado bien, es decir, todos esos nombres son nombres que se le han dado a Dios. Pero a Dios se le trataba como primero el Dios de las montañas, eso significa el Shaddai, el Dios de las montañas, el Dios que está muy alto. Y la manera en la que yo me refiero a Dios recoge el tipo de relación que yo tengo con Dios. Si yo le digo el Señor de las montañas, es porque ellos concebían que Dios está muy alto y la manera de poder entablar una comunión con Él, una conversación, era irse a una montaña, a ayunar, a hacerse debajo de un árbol, una roca, un peñasco, e irse a hablar con Él, e irse a buscar su presencia. Pero era una relación muy distante. Imagínense ustedes decirle a su padre el Shaddai, es decir, el papá de las montañas. Sería pues aquel habría que hacerle cada que voy a visitar a mi papá, tendría que hacer una fatigosa caminata e ir a una montaña. Ese era el tipo de relación que se fraguaba en épocas de Abraham. Pero nótese cómo Dios se va revelándose a sí mismo y poco a poco nos va mostrando una nueva cara, un nuevo rostro. Y ese nuevo rostro tiene un nombre. Después, entonces, se le llamaba el Shebaot, Dios el Señor de los ejércitos, ¿cierto? Porque militarmente ellos se sentían acompañados con Dios y sabían que había un ejército de ángeles acampando alrededor de Israel y que les daba la victoria en batallas. Pero es hasta Moisés que Dios se revela a sí mismo como un ser muy diferente y completamente trascendente, ¿cierto? Que es el que nosotros conocemos como Yahweh, Yahvé, Jehová, ¿cierto? Ya hablaremos alrededor de eso porque no quiero perderme mucho en eso. El caso es que miren, después en la época de los evangelios, ¿cómo se le llamaba a Dios? Se le llamaba Señor o Hashem, el nombre, por no decir su santo nombre, Yahweh, en vano, ¿cierto? Ellos, el primer mandamiento, no pronunciará su santo nombre en vano, ¿cierto? Que es un mandamiento dual, amarás al Señor y no pronunciarás su santo nombre en vano. Para ellos era literal, en ninguna conversación y bajo ninguna circunstancia yo iba a pronunciar el nombre de Dios sagrado porque era tan santo que yo no lo iba a rebajar a una conversación cualquiera. Simplemente sobre temas edificantes o en adoración podríamos hablar de ese precioso nombre. Ese era el contexto judío, pero después llega el hijo del carpintero, nuestro Señor Jesucristo, y le empieza a decir Abba, que en arameo significa papito, padrecito, papá, papi, a Dios. Contra todo el tipo de relación que otrora los judíos tenían con Dios.
¿Se acuerdan de la pregunta que acá que dejé en paréntesis o no? Muy bien. Miré para allá porque sabía que la tenía después. Miren, antes de ser hijo en el corazón, en la relación con Dios, Dios quiere mostrar su faceta de amigo. De amigo. De hijo, somos hijos, pero miren que cuando uno tiene a veces una connotación de hijo, uno puede ser hijo de un padre que simplemente es un padre proveedor. Yo puedo tener un papá que simplemente me provee y sigo siendo hijo de mi papá. Hijo biológico, genético, etcétera, pero soy hijo, pero no amigo. Y muchos que estamos acá podemos tener o no una buena relación con nuestra parte paterna. Y eso sí puede cambiar un poco la manera en la que nos relacionamos con Dios. Por eso la familia es tan importante. Por eso la familia es el primer sacerdocio, es la primera iglesia. Porque a través de esos roles, también en esas figuras identitarias primarias, que son los roles de papá y mamá, es que nosotros también podemos luego descubrir y familiarizarnos con Dios. Y es bien importante esto. Pero en la medida en que nosotros nos vamos acercando a Dios, Dios quiere generar esa complicidad en nosotros. Y la complicidad a veces no se da entre un padre y un hijo. Entre un padre y un hijo se da leyes, se dan instituciones, me refiero a instituciones, es como a cierto sistema de normas. Vas a hacer esto, yo estoy aquí para educarte, yo estoy aquí para formarte, me quieras o no, yo te voy a formar. Y eso está bien, eso se llama autoridad. Es un principio que el hijo sin autoridad, dice la escritura muy claramente, que avergonzará al padre. Cuando el padre no tiene autoridad sobre sus hijos, ese hijo avergonzará al padre. Es decir, es bíblico esto. Pero si en esa relación de padre a hijo no hay complicidad, complicidad no se confunda con alcahuetería, esa relación va a tener un tinte muy diferente, muy distante. Va a haber una pequeña barrera. No es eso de ser los mejores amigos de nuestros hijos, no. Autoridad y complicidad en ese orden, pero tienen que coexistir. Igualmente con Dios, Dios nos muestra a nosotros en la relación con Él que Él quiere primero que lo descubramos como un amigo, para que después en esa complicidad entendamos que las normas que nuestro amigo nos impone, que él en realidad no impone nada, él las pone ahí, pone unas reglas de juego, unos principios para que nos vaya bien, las podamos adoptar con esa facilidad como cuando un amigo nos da un consejo. Miren qué fácil es ser aconsejado por un amigo y seguir ese consejo, pero qué tan difícil es atender el consejo de un padre. Solo hagamos retrospectiva y miremos las veces en que hablando con un amigo, con el mejor amigo, nos puede dar un consejo que nos da un papá o una mamá y más fácilmente le hacemos caso al amigo. ¿Y cuál es el factor diferencial? Debería ser al contrario, pero el factor diferencial está en el principio de la complicidad de la amistad, porque el amigo es transparente, pero ante un papá normativo, exégeta, vamos a pensar que lo quiere hacer para molestar, para desenfocarme, solo para enseñarme, pero cuando existe esa complicidad, comprenderé que me conviene, porque hay una transparencia. Y pocas veces en las escrituras se ve a Dios como un amigo. Pocas veces, si vemos en el Antiguo Testamento.
hemos visto, le llamaban Altísimo, Señor de los ejércitos, el innombrable Hashem, entre otros 30 calificativos. El Roy, Jireh, pero amigo, y los apóstoles comprendieron esto, comprendieron o dieron el primer salto de ser amigos de Dios para luego predicar como hijos de Dios con toda la suficiencia, con toda la identidad, con toda la complicidad y con todo el cariño que tiene un amigo y un hijo. ¿Cuándo ocurrió este momento? ¿Recuerdan? Ya pasados casi iban a ser los 3 años, se aproximaba la crucifixión antes de la Pascua o durante el tiempo pascual. Jesús se acerca a sus apóstoles y les dice: ya os llamaré. ¿Ya cómo no los llamaré? ¿Cómo los llamaré? Amigos. ¿Y quién les estaba hablando? ¿Y quién es Jesús? Correcto. Ellos aprendieron en ese camino algo que no se descubre fácilmente en las Escrituras: la amistad con el Señor, la complicidad con el Señor. Tal complicidad tenían que después, luego Jesús resucitado, ellos eran tan confianzudos, Pedro ya era tan confianzudo, que iba a mirar qué era lo que le estaba diciendo a Juan. Entonces, Jesús acaban de comer pescado, Jesús tenía un cuerpo glorioso, y va Juan de metido, va Pedro de metido a ver qué era lo que le estaba diciendo Jesús a Juan. Pero ¿cómo uno llega a eso? Porque hay complicidad, y si hay complicidad es luego porque hay amistad. Es importante entonces que entendamos la amistad con Dios. Amistad con Dios no es ponerle calificativos extraños o que puedan ser un poco irrespetuosos o desobligantes. Bien, no se trata de eso. Pues si a ti te sientes cómodo así, no soy yo quien para decirte que no lo hagas. El Espíritu del Señor te mostrará que sí y que no. Porque nuestro amigo y cómplice es el Rey y el Creador del universo. Y ese nombre tiene un respeto, pero la complicidad con Dios es lo que Él está primero queriendo formar en nosotros. Antes de la identidad de hijo, viene la identidad de amigo. Y antes de la identidad de amigo, viene la identidad de Señor. Primero yo lo reconozco como Señor. Estoy hablando de las fases de la intimidad con Dios, solo que empecé por el final. Por aquí preguntan que el novio. Ojo que donde ponemos el ojo, ponemos el hábito. Cuando Dios desposa a la iglesia, como novio está bien, claro, claro que sí. Igual estamos unidos a Él, como incluso más que un novio, porque con Él estamos unidos eternamente. En cambio, ¿recuerdan las palabras del sacerdote o el que esté procurando un oficio, un ministro, cuando está casando a 2 personas o no casa, cuando está siendo testigo de un matrimonio, las famosas palabras hasta que la muerte los separe? O sea, que si hay cosas que separan una pareja, la muerte, por ejemplo. Vale. Entonces, para redondear un poco, miren que uno cuando le dice Señor a alguien, cuando reconoce su autoridad, ¿cierto? Porque uno le puede decir Señor al señor que vende piñas en la esquina. Señor o don tal, o etcétera. Pero Señor, cuando uno habla de Señor, está reconociendo una relación de autoridad
de una persona respecto a otra, o de un grupo respecto a otro. Y si yo reconozco que alguien es Señor y soy consecuente con mi manera de hablar, quiere decir que soy obediente a ese Señor. Y lo que dice ese Señor, pues yo lo hago, porque Señor es mi Señor. Entonces, por eso él dice que muchos me dicen Señor, Señor, pero en realidad lo dicen de sus labios hacia afuera, pero en realidad no son coherentes con su palabra. Señor denota obediencia, denota autoridad. Ahora, amigo, denota complicidad. Y es cuando en mi relación con Dios Él empieza a ir revelando cosas, es en la amistad. Y en esa amistad, miren lo que puede pasar. En la amistad, cuando estamos, Señor, Señor, es Dios, lo que tú dices, yo lo voy a aplicar y yo voy a hacer lo que tú quieras. Y a donde me manden, allá voy a ir. Porque voy en un espíritu de obediencia. Todavía no hay complicidad. Tengo la palabra de Dios y hago lo que Dios me manda en su palabra. Porque mi relación todavía de Señor a amigo y a hijo todavía es distante. Ya somos hijos en el bautismo, ¿no? Cuando lo reconocemos, pero vamos descubriendo esas facetas poco a poco. Entonces, como Señor voy y hago su trabajo, su palabra, soy cumplidor de su palabra. Pero cuando paso a amigo, entonces notaré, y algunos se acordarán de esto, se les prenderá una pequeña lucecita encima de la coronilla, y es que pueden ser las 3 de la mañana y inmediatamente comienzan a perder el sueño. Y entonces te estarás viendo a ti mismo peleando con la almohada y diciendo, pero ¿por qué no me puedo dormir? ¿Qué será? Oré por la tipo, me acosté, digamos, a las 9, 10 de la noche y oré antes de acostarme como un buen creyente, ¿cierto? Supongamos pues eso. Y empiezo a sorprenderme a las 3 de la mañana y digamos que logro dar la batalla, la buena batalla contra estar despierto y me quedo dormido. Y resulta que a la siguiente noche no cambió nada en tus hábitos, seguiste igual y nuevamente 3 de la mañana se abren tus ojos de par en par. Y tú nuevamente peleas con eso. Dios, que se está riendo allá arriba, espera un tiempo prudente, pasan 3, 4 días y otra vez a las 3 de la mañana, o te deja dormir un poco más y 3:30, 4 de la mañana de ojos abiertos. Y tú, si estás en sintonía con el Espíritu, dirás, ¿qué está pasando acá? Si eres sensato, no lucharás con la almohada y de un lado al otro, sino que comenzarás a hablar con él. Porque es ahí donde el amigo está buscando tu amistad. Donde el amigo está buscando pasar ese momento para poder compartir las cosas de amigo. Es en ese momento. El rey David era amigo de Dios. Y en sus salmos decía, en la madrugada te busqué, de madrugada te busco. ¿Por qué? Porque era su amigo. Era su amigo. Y él busca la amistad de esa manera. Si tú logras captar ese llamado de atención que te está dando Dios, el Padre, para pasar tiempo contigo, entonces de esa complicidad vas a pasar a adquirir la identidad de hijo de Dios. No que ya no la tengas, me excuso, a descubrir la identidad de hijo de Dios, que ya él puso en ti. La vas a descubrir. Y entonces, si ya cómplice eras conchudo, como hijo ni te cuento. Como hijo, el panorama cambia por completo. Y el demonio no quiere que descubras esa identidad. Le tiene terror a un creyente despierto. El demonio no le tiene terror a las oraciones, a que cantemos y bailemos.
a que lo expulsemos, porque sabe que siempre va a haber alguien que le va a abrir la puerta. El demonio le teme a un creyente que sepa quién es en realidad. Le teme a un creyente despierto. Por eso procura todo el tiempo dormir, que no te des cuenta quién eres tú. No, que tú no lo descubras, porque en el momento en que lo descubras, el mismo infierno va a temblar, porque dirán, dejamos despertar un pez, dejamos salir un pez del charco, y este es un gran pez. ¿Desde hace cuánto? ¿Alguien quiere ser tu amigo? ¿Cómo se llama tu mejor amigo? Igual, igual. Y vas a saber, porque es ahí donde se entra la relación con Dios. Señor, lo aprenderás en la palabra. Amigo, lo aprenderás en la intimidad. E hijo, lo descubrirás. Cuando seas cómplice, descubrirás cuál es tu identidad como hijo. Poco a poco, siempre son grados, siempre son facetas. Eso se refleja en las palabras del apóstol Pablo cuando decía en Efesios que nosotros lo conoceremos a él tal cual él nos conoció. Conocernos tal cual él nos conoció es descubrirnos como él ya nos ve. Es como si fuera el mundo espiritual, es el mundo al revés. Nosotros estamos siendo lo que Dios ya sabe que nosotros seremos. Nosotros estamos descubriendo lo que Dios ya sabe, lo que desde el pasado, desde antes, Él ya determinó para nosotros. Nosotros creemos que avanzamos, pero en realidad lo que estamos haciendo es no retroceder, es descubrir lo que ya somos. Es un proceso de descubrimiento. ¿Qué es descubrir? Descubrir es quitar, cubrir es algo que te está cubriendo, descubres. ¿Qué te está cubriendo? La ignorancia de quién tú eres. Descubrir quiénes somos. Entonces es como quitar un velo. Y esto es bien, bien precioso que lo tengamos en cuenta, porque Dios está buscando amigos, muchos amigos. Y a los amigos Él les cuenta, dice los secretos y las cosas antes de que acontezcan. A los amigos, Él les revela las cosas antes de que acontezcan. Y no hace alguna cosa, sino antes se las cuenta a sus amigos. Todo lo que está pasando, Dios ya se lo contó a alguien. Y cuando pasa, hay uno que dice, Dios ya me contó y ya le ha contado a otros tantos. Creo que hay unos que son muy callados, no es lo ideal, porque piensan o les da vergüenza parecer, no, es que Dios me dijo y si yo digo eso, entonces voy a parecer como, wow, como estoy levitando y el efecto luminoso y ya me van a hacer al trajito. No tengan miedo, si quieren, si están sintiendo mucho así, entonces digan que llamen a su mamá o a su esposa o a su esposo o a alguien que lo conozca verdaderamente y esa persona se va a encargar de decirle a usted o de hacerle caer en cuenta cuántos pares son tres moscas. Su otra fase de su verdadera identidad, su naturaleza caída, y eso es bueno. Por eso siempre es bueno tener un polo a tierra que sepa cómo somos realmente. Pero en Dios somos maravillosos. Ok, Señor, gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu presencia en este lugar, Dios, porque siempre tu presencia está aquí, Señor. Dios, gracias por este lugar, gracias por esta casa, por la reunión
que tuvimos, Señor, aunque no estuve presente, el Espíritu estaba, Señor, con el grupo. Yo te doy gracias porque esta casa ha sido consagrada para ti, para que tu presencia actúe, Señor. Que todo el que esté necesitado y que todo el que sea, Señor, un pez, que ha de ir a otros mares también a pescar y a traer nuevos peces. Ven, Señor, y refuerza y afianza y descubre en este lugar quiénes somos en tu Hijo Jesucristo, Señor, para que tu iglesia y tu obra permanezca y nada ni nadie la pueda quitar. Y así sellamos aquello que hemos dicho en el nombre precioso que nos ha sido dado, Jesucristo de Nazaret. Que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu palabra ni a tu voluntad. Amén, amén y amén. Vamos entonces a Segunda de Corintios 12:15. Bien, tenemos aquí en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, un apóstol completamente genuino y diciendo tal cual al pan pan y al vino vino. Yo soy esto, tengo estas credenciales que me acreditan como apóstol, tengo las señales de Cristo en mi cuerpo, tengo la revelación suficiente para ser el apóstol que Dios me llamó a ser, tengo mi pequeñez que garantiza el poder de Dios para que nadie vea en mí más allá de lo que realmente soy. Así que la garantía de la gracia del apóstol Pablo estaba en su propia limitada humanidad y no en todo el poder de Dios que lo englobaba. Así que si alguien quería decirle a Pablo, oye Pablo, ¿quién eres tú? Él decía, sí, tengo todas estas credenciales, pero ¿sabes cómo es que ese poder se muestra o se refleja a través de mí? Porque soy pequeño. Porque dejo actuar a Dios. Y ese es el gran secreto del apóstol. Entonces, verso 12, 15. Yo de muy buena gana me gastaré, capítulo 12, verso 15. Yo de muy buena gana me gastaré y me desgastaré hasta agotarme por vuestra alma, aunque amándoos con mayor amor sea menos amado. Esta es una expresión muy fraternal. Yo sé que aquí todos escuchamos alguna vez en nuestra casa, sea de un mayor, un tío o nuestros padres. Mira, yo estoy haciendo esto. ¿Por qué? Te quiero. Es que me toca hacer esto. A mí me duele más que a ti, pero lo hago porque te quiero. Esto es algo así como la frase, la expresión que está saliendo del apóstol. Dice, y me desgastaré hasta agotarme por vuestra alma, aunque amándoos con mayor amor, sea menos. La vehemencia con la que él enseña, el ahínco, el ímpetu, la fuerza, la manera en la que él exhorta a los que estaban en la iglesia de Corintio, reflejaba nada más y nada menos que el interés que tenía. Porque cuando una persona no le interesa a uno que la va a observar. ¿Quién es el que está encima de uno? El que más presenta interés por uno. ¿Y quién sino los padres primeramente? Y si no hemos tenido padres o hemos tenido alguno de los padres ausentes, pues ahí está Dios. Dios nos está diciendo lo mismo. Entonces no caía bien el apóstol Pablo en muchos círculos de la iglesia. No caía bien en muchos lugares. Porque lo hacían ver como autoritario y por un lado, y otros lo hacían ver como vanidoso, orgulloso, prepotente, y otros que habían como tres
tres contradictores del apóstol, y otros lo hacían ver como muy laxo. Entonces el apóstol Pablo por todos los lados tenía su pero. Unos, él es muy laxo y no obliga a la gente a circuncidarse. Otros le caían al apóstol Pablo, no la expresión, pero paciencia, le caían al apóstol porque parecía muy vanidoso, porque decía, yo soy apóstol de Jesucristo, Dios me mandó a enseñar esto. No sé qué tiene que decir. ¿Quién es? Que Dios lo mandó a eso, ¿cierto? Y otros simplemente por celos, por envidia o por hacerle contienda. Pasó en la antigüedad y créanme, sigue pasando. Si le pasó a nuestro Señor, si le pasó a sus apóstoles, ¿qué podemos esperar nosotros? Que en una u otra circunstancia nos pase el mundo. Es soberbia. ¿Cómo así que Dios me habló? ¿Quién es usted para que Dios le hable? Usted, yo que le conozco carnitas y huesitos, usted Dios le habló. Usted que esta mañana dijo que no le pasara la manteca y lo que dije que no estaba. Usted me habla de Dios. Usted que vi que cuando se le atravesó ese carro, se acordó como de tres groserías y la otra la logró tener ahí, pues. Usted Dios le habla. No, Dios le habla a la gente buena. Así que puede ocurrir. Y nos pasará a nosotros. Y te pasará a ti, pasado a mí. Con seguridad te va a pasar. Y en medida que seas discípulo, te vas a encontrar con eso. ¿Viste quién es para mí hablar de Dios? Y otro que posiblemente haya hecho estudios teológicos o que tenga alguna creencia religiosa, y de pronto tú, simplemente despertándote a las 3 de la mañana y siendo amigo de Dios, terminas teniendo una teología más pura que haber estudiado 7 años en X o Y universidad o seminario. Porque la universidad de Dios se hace más con las rodillas que con la cabeza. Y entonces pensará, ¿y este quién es? Que no sabe ni siquiera, que confunde Géminis con Génesis. ¿Quién es para venirme aquí a decir quién es Dios? Pero ¿saben qué? Hoy les voy a contar algo que me ocurrió hoy. Algo muy curioso. Yo venía pensando, Dios, pero es que nosotros somos tan calamidades, calaveras. Dios, es que tú debiste haber escogido, de verdad. Y pensaba en algunos del grupo también. No, entonces solo estaba pensando. Pero tenía que hacer mucho más pues, para no caer. Y dije, Dios, de verdad, ¿por qué? Y tenía una Biblia ahí que es la que utilizo a veces para dar charlas, una negrita. Y empecé a leer. Yo a veces tomo pasajes al azar y simplemente me voy leyendo de corrido, para no decir de Apocalipsis, porque ya he hecho muchas lecturas sistemáticas, entonces ya como que es suficiente, y simplemente empiezo a leer y me voy de corrido y me voy disfrutando como esa lectura desprendida de la escritura. Y es una frase que yo repito mucho, y fuera de eso, la tenía ya varias veces subrayada. ¿Y cómo es? Citando a nuestro amigo Guillermo, conocido como el gato, el humor de Dios es divino. Sí. De lo mismo menospreciado del mundo he elegido yo para avergonzar a los sabios y de lo pequeño para avergonzar a lo que se cree grande. De lo poco erudito o inteligente o qué sé yo,
para avergonzar a aquel que cree que tiene la ciencia o el conocimiento. Entonces yo, bueno, Dios, pues eso responde a mi pregunta y es algo que he repetido muchas veces. Ya no le voy a volver a decir por qué, porque ya sé. Entonces la idea es ser eso para que Dios te elija, ¿no? Así que ya puedes identificarte un poco. Por buenos no estamos acá. Eso tengámoslo por seguro. Los que están enfermos son los que necesitan médico. Ok. Bueno, el apóstol Pablo no quiso decir todo eso. Eso simplemente fue que me dio una libertad y me extendí un poco. Verso 16. Bien, en nada os fui gravoso, pero en mi astucia os casé con engaño. Casé con engaño es como la forma en la que presenta el evangelio. No es que el evangelio sea un engaño, sino la forma en la que él se presenta. Entonces, algunas veces se presenta con las credenciales de apóstol y dice, él llegó, por ejemplo, miremos cómo se presentaba el apóstol Pablo. Cuando él se presenta ante los griegos, el apóstol Pablo llega como un simple hippie judío que llega a filosofar con todos esos montoneros y corrillos que se hacían allá en Atenas, en Grecia. Puros filósofos a debatir, como una especie de parque Bolívar de antaño, que se hacen corrillos y comienzan a filosofar de cosas. Y entonces, habían unos que tenían, digámoslo así, mucho conocimiento, digámoslo así, como en todo lo que eran los sofismas, en los discursos, la lógica, todo esto, desde la filosofía. Y el apóstol Pablo llegó predicando sobre ese desconocido. Ese Dios desconocido, a ese templo, a ese es el Dios que yo les vengo a hablar. Entonces miren la manera de abordar a un público. A otro público, él iba directamente comisionado como apóstol. Yo vengo de la iglesia de Jerusalén, vengo con la carta de Pedro, de Santiago, y vengo a hablarles a ustedes, iglesia en Antioquía, o iglesia aquí, o iglesia allá. Y les enseñaba como un apóstol. Pero a los corintios, él fue a visitarlos de una manera muy peculiar. ¿Recuerdan ustedes en la primera carta, que la vimos hace poco, que él dice, yo no vine a ustedes a hablarles en sabiduría, en elocuencia, como un gran orador o como un apóstol? ¿Cómo dice él que llegó a la iglesia de Corinto? ¿Alguien se acuerda? Yo creo que sí tenía razón cuando estaba. Con poder. Él dice, yo vine a enseñarles con poder y señales. O sea, él llegó como un tipo allá, barbadito. Hay unas tradiciones que dicen que el apóstol Pablo era bajito, barbadito, de calvo, porque a veces vemos en las series que ponen al apóstol como un hombre muy vigoroso, grande. No, él era bajito, pequeño, de apariencia menuda. Por eso en las cartas uno dice, no, Pablo, uno se imagina un Mister Universo gigante, musculoso, por la manera en la que escribe, con la vehemencia. Pero nótese que en sus cartas él dice, ay, cuando ya me ven en persona, como dicen, ay, este es el que escribe así. ¿Cómo eso le pasaba al apóstol? Si nosotros leemos entre líneas, el apóstol Pablo daba la apariencia en las cartas de ser un hombre súper vehemente, pero cuando lo trataba, uno decía, pero es una sedita. Era un hombre lleno de amor y comprensión. Y él mismo nos enseña y desdobla su personalidad acá en esta carta. Por eso es una carta tan preciosa. Entonces, la manera en la que se presentó a ellos fue como un hombre barbadito, entró a la congregación, unas personas que se estaban comenzando a reunir, y había un enfermo, y él le decía, ¿qué tienes? Ay, no, tengo unos dolores aquí, no sé. En el nombre de Jesús eres sano. La persona se sanaba. Oye, Dios te dice esto, deja de hacer esto, mira, tú estás haciendo esto mal,
Dios quiere cambiar tu vida, deja a estos amigos, vente y hazte esto. O sea, pero usted cómo conoce mi vida. Un don de palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, la vida de esa persona ha cambiado. Otro más por allí. Mira, Dios te está llamando a esto y le daba la solución para su vida. Y así comenzó a formarse la iglesia de Corinto. Un apóstol boyante en dones y en carismas del Espíritu Santo supernaturales, haciendo que la iglesia comenzara a crecer a partir de ese don sobrenatural sin necesidad de predicación alguna, más allá que la señal predicara por sí misma. ¿Ven? Entonces hay muchas maneras que vemos en la Escritura en la que se puede evangelizar. Evangelizar no significa siempre tener un megáfono y pararse en un bus, en un sitio público donde nos puedan escuchar y decirle a todo el mundo que se arrepienta, que el reino de los cielos está cerca, o que pidan perdón por los pecados, o que hagan una oración de fe. ¿Que es posible? Sí, pero no es la única forma. A veces la evangelización es una señal, es un milagro que Dios hace a través de una oración. Oye, una vez que tú oraste por mí, yo sentí esto, contame por qué me pasó esto. Ah, y tú vas a decir, oh, se abrió la puerta y puedo presentarle el evangelio a esta persona. Entonces, miren que no hay una única forma de evangelizar. Es que yo no tengo de palabra, pero tengo el Espíritu de Dios. Cuando más necesitó el apóstol Pablo usar su conocimiento y su convencimiento que le daba ese conocimiento, fue cuando más mal le fue en su obra evangelizadora, que fue precisamente ante los griegos, unos filósofos de ese calibre, puros sofistas encargados de confundir a la gente. Llega este del extranjero que lo voy a este viene de la colonia romana, cuando nosotros, los romanos nos copiaron a nosotros, a los griegos. Y ahora un judío, estos son como los peorcitos. ¿Qué nos va a decir este tipo a nosotros? Y él intentó entonces convencerlos y apenas 2 personas, mucho para Dios, porque era su plan, pero miren que ni el conocimiento ni la capacidad que vemos de Pablo pudo convencer a nadie, porque no eres tú el que convence, sino que es Dios el que lo hace. Nosotros damos la palabra o hacemos la oración, pero en última instancia es Dios quien da la medida y que hace que este suceso, que este milagro de conversión se dé. Nosotros simplemente somos mensajeros intermediarios, pero la última palabra y única la tiene nuestro Señor. ¿Os he explotado acaso por medio de algunos de los que os envié? Se está refiriendo a Tito, a Timoteo, a varios de los que le acompañaban. Lucas. Yo animé a Tito a ir y envié con él al hermano. ¿Acaso Tito os explotó? ¿No procedimos ambos según el mismo espíritu? ¿No seguimos los mismos pasos? Hace tiempo creéis que tratamos de justificarnos ante vosotros, ante Dios. En Cristo hablamos y todo, carísimos o queridísimos, para vuestra edificación. Pues temo que cuando vaya no os halle cual querría y no me halléis vosotros cual querríais. Temo que haya contiendas, envidias, iras, ambiciones, detracciones, murmuraciones, hinchazones, sedicio, que al llegar de nuevo a vosotros sea Dios humillado a causa vuestra y tenga que llorar por muchos de los que antes pecaron y no hicieron penitencia de su impureza, de su fornicación y de su lascivia. Miren cómo el apóstol nos presenta entonces su función sacerdotal. Y como sacerdote y como apóstol, él tenía que exponer todos los vicios que estaban acaeciendo en la iglesia. Esto suelo repetirlo mucho, pero es que el apóstol lo trae mucho a colación y lo hago yo también porque tiene mucho, digámoslo así, se identifica mucho con lo que está pasando actualmente.
que nosotros tendemos a idealizar mucho la iglesia primitiva. Uno decía, wow, con todos esos dones, con un apóstol, ¿qué malo podía pasar? Con los apóstoles. Eso alguien llegaba, estaba en una reunión, se estaban tomando un tinto y el uno le profetizaba al otro esto, el otro hablaba en lenguas, el otro por allá tenía una visión y le decía, mira, te estoy viendo que tú te vas a casar, ¿ves? Sí, tú sabes. Y el otro decía esto y el otro decía lo otro. Y era una iglesia efervescente en dones y carismas del Espíritu Santo. Y uno podría pensar, bueno, esa es la iglesia perfecta. Pero pese a que hayan dones del Espíritu Santo, siempre está interponiéndose en nuestra naturaleza humana. Y esa naturaleza humana tiene una tendencia perversa y engañosa. ¿A qué se refiere esa tendencia? Se refiere a que entre nosotros, muy posiblemente, empiecen a surgir celos, envidias, contiendas, y por lo general, tonterías son las que la desatan. Celos, contiendas, cosas, roces tontos que no tienen por qué existir entre hermanos, pero los existen, pero los hay, existen. Así que el apóstol dice que cuando vaya a veros, les dice a aquellos a los que va dirigida la carta, quiere ir no con palabras de exhortación, sino de consolación, como ellos quieren ver, consolando, no regañando, no exhortando. Y por eso les insta que antes de su llegada, porque él iba a hacer descubrir todo lo que estaba pasando, como hijo de Dios y como amigo y como apóstol, Dios le revelaba el estado de la iglesia. Dios le mostraba como un electrocardiograma a los apóstoles, como en un termostato, cómo era la iglesia, fría, caliente, caliente, dónde está, qué está pasando, y Dios les revelaba a ellos. Entonces, como iglesia, nosotros podemos compartir, o como grupo, podemos tener cosas también que tenemos que cambiar. Si vemos que tenemos roces entre nosotros, pongámonos en paz. Porque si no estamos en paz nosotros, que se supone nos queremos, ¿cómo vamos a estar en paz con Dios? Si tú no estás en paz con aquel que ves y puedes tocar, ¿cómo pretendes estar en paz con aquel que no ves y no puedes tocar, que es Dios? ¿Cómo puedo decir Dios te amo si no lo veo ni lo toco? Si no le digo primero te amo al que veo y toco. Podemos vivir una contradicción. Si no limamos esas asperezas rápido. Entre hermanos, sí, lo ofendí, ¿sabes qué? Te pido perdón, ¿ya? O no siempre el ofendido realmente tiene una causa para ofenderse. Ojo, porque un corazón herido puede ofenderse sin que haya una real ofensa. Pero si crees que ofendiste a alguien que tiene esa condición, pues pídele perdón y seguro por ese perdón que le estás pidiendo, si esa persona tiene el espíritu, reconocerá y sabrá efectivamente, oye, yo creo que me ofendí sin necesidad. Sí, Señor. Vamos entonces a versículo 20. Perdón, 21. Ya, vamos a pasar al versículo 20. Versículo 1, el capítulo 13. Por tercera vez voy a vosotros. O sea, era la tercera visita presencial del apóstol. No se trata de tercera vez en el discurso, sino simplemente el tercer viaje de Pablo hacia Corinto. Por el testimonio de 2 o 3 es firme toda sentencia. Esta es una palabra que nosotros podemos ver en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 19, versículo 15, dice lo siguiente. La acusación de un solo testigo no será suficiente para demostrar que una persona ha cometido un crimen, delito o falta. Solo valdrá la acusación cuando la presenten 2 o 3 testigos.
de la ley de Moisés, cuando una persona tenía una querella, ¿cierto? O una demanda en contra de otro del pueblo, tenía que ir acompañada esa demanda de 3 testigos para poder certificar ante el sacerdote o el Sanedrín en tiempos de nuestro Señor o ante el templo en tiempos pasados, que ese testimonio fuera válido. Y era muy usual la compra de testigos. Era muy fácil. Ah, no, yo quiero ir. La ley, entonces echa la ley, echa la trampa, vamos a buscar testigos falsos. Y Pablo se hace eco de ese pasaje de Deuteronomio 19:15 y por eso en sus Biblias debe estar entre comillas. Por el testimonio de 2 o 3 es firme toda sentencia. Si no está entre comillas, igual es una cita de Deuteronomio. Os lo he dicho ya, y ahora de antemano lo repito ausente, como cuando por segunda vez estuve presente, y declaro a los que han pecado y a todos los demás que cuando otra vez vuelva no perdonaré. Pero no hay que perdonar 70 veces 7. La autoridad apostólica, en el conocimiento que tenían de Dios y de la persona, ellos podían dar sentencias sobre una persona o sobre una cosa, sobre una situación. Verso 3. Puesto que buscáis experimentar que en mí habla Cristo, que no es débil para con vosotros, sino fuerte en vosotros. Puesto que buscáis experimentar que en mí habla Cristo, es algo bien interesante. Es como que los que hablan en contra mía, en realidad lo que van a terminar experimentando es que yo no hablo por mi propia cuenta, sino que Cristo habla en mí. Y si lo que quieren es ver qué es lo que dice Cristo en mí, a aquellos que están cometiendo ciertas actitudes, pues Cristo que habla en mí me estará siendo el juez en la sentencia a través de mí, que soy su apóstol. Ejemplo claro de esto, para que veamos esto. Claramente se ha dicho que solamente hay un juez, que es Jesús. Jesús es juez. Entonces los apóstoles, ¿cómo pueden ejercer de jueces? ¿Cierto? ¿Cómo pueden ejercer como de pretores los apóstoles cuando esa facultad solo la tiene el Hijo de Dios? Cuidado, porque el juez puede tener representante y aquel en calidad de representante dictar la sentencia que el juez le esté dando. Lo mismo ocurre con los apóstoles. Un caso muy vívido y muy brusco que leemos en Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 5 hay un pasaje que no es fácil de leer la primera vez, en la que vemos que hay una parejita de esposos que se llaman Ananías y Zafira. ¿Recuerdan? Cuando ellos están empezando la comunidad en el desierto, Pedro se está encargando de recaudar y de recibir los fondos de todas las personas cuando comienzan a unirse, empiezan a dejar sus casas, sus parientes, a vender sus tierras y todo lo comienzan a poner en común. Ojo, no confundir con el capital de Carlos Marx, ni con comunismo, ni con nada de esto, ni con Cristo anarco, nada de ese tipo de cosas. Ellos simplemente ponían las cosas en común y se iban a vivir en comunidades y se ayudaban como hermanos. Y iban donde los apóstoles y les decían, tenemos en el corazón dar esto, poner esto en la obra, y así se hacía. Y Ananías y Zafira proponen ante los apóstoles dar cierta suma, dar cierta tierra, pero después en secreto cambian lo que habían dicho a los apóstoles y van delante de los apóstoles. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, mira a Ananías y ¿qué le dice? Ananías y a Zafira. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, 6, y por ahí está. No has mentido a hombres, sino que le has mentido a Dios. ¿Y qué pasa con esa persona? Cae. Y después llega también, sí señor, llega su mujer, Zafira, dice,
aquellos hombres que se acaban de llevar a tu esposo te llevarán a ti, y ella cae muerta. ¿Perdió la salvación Ananías y Zafira? No. Pero gran terror se llevó a la iglesia porque vieron la autoridad y lo serio que era esto. Porque pues, ellos dieron una mentira, nosotros hemos dicho muchas. O sea, que hemos caído desplomados por haber mentido. Ok, es la forma. Primero, nosotros no sabemos, el desenlace depende de nosotros, ¿cierto? Entonces, los días. Mira, es un ejemplo, es un pasaje, por eso es un pasaje muy fuerte, porque es el único que vemos en todo el Nuevo Testamento. Es un pasaje tan fuerte, por eso hace mucho eco. Pero miren lo que pasó. Primero analicemos cada pasaje en su contexto. En el contexto de Ananías y Zafira, se estaba consolidando y estaba creciendo la iglesia. Si Dios permite, cuando estás haciendo un edificio, a los que son ingenieros civiles o arquitectos o constructores sabrás, no, aquí en Medellín lo sabemos muy bien. Vámonos al caso Barlovento o al caso Spex. Barlovento, una parte de, tú sabes quién perdió ahí los apartamentos. Y el calculista hizo unos cimientos malos. ¿Qué pasó con ese edificio? Se desplomó. Pero si una pared quedó mal revocada, venga, echen estuco y la organizamos. Cuando la iglesia estaba en su génesis, en sus inicios, necesitaba cimientos fuertes. Cualquier bache, cualquier cosa que estuviera mal, se iba a quedar descompuesta. Dios no permitió que en el inicio de la iglesia de Jerusalén hubiese mancha alguna, para que, como la iglesia madre de todo el mundo, fuera inmácula y no perfecta, pero con cimientos muy sólidos. También con el rey David y el arca de la alianza. Es lo mismo, pero no todos perecieron. Es diferente. Ahora bien, no es que haya un número ilimitado de personas. Que digo, Ananías y Zafira no murieron en desgracia. A ver, ellos murieron como ejemplo, pero Ananías y Zafira dijeron: Dios, haga tu voluntad. Y su voluntad era que todo aquel que disponga en su corazón lo haga. Y no pudieron, ante la presencia shekinah de Dios, perfecta de Dios, soportar, no pudieron tolerar el engaño contra el espíritu y murieron, como cuando iban al arca de la alianza y estaban impuros los sacerdotes y morían. Les pasó exactamente lo mismo. Esa iglesia no podía contener eso. No, no, no. Sí, sí, es correcto. Lo que está diciendo Sebastián es completamente correcto. Ellos simplemente fueron ejemplo para la iglesia por su pecado, pero la gracia nunca la perdieron. No es que ellos estén diciendo por allá en la séptima esfera del infierno: ay, pero no hubiera Ananías, ¿por qué vendiste ese terreno? Pero sirvió como ejemplo y causó gran terror. Ahora, la tercera venida del apóstol Pablo, ¿qué quiere decir? Habían personas que estaban despotricando del ministerio apostólico de Pablo, de su llamado como apóstol. Pablo les ha dado dos oportunidades para que cambien. La tercera les está diciendo: arrepiéntanse, porque la tercera voy a venir a juzgar, porque lo que están demostrando es que en realidad ustedes no se van a arrepentir. Es simplemente, él va a ser la vara de Dios.
No es que ellos no tengan capacidad de arrepentirse, es que no la van a utilizar. Y ya el apóstol lo sabe. Y les está dando tiempo. Pero si el apóstol Pablo se les presenta en un discurso suave, como en la primera carta de los Corintios, ojo, porque ellos van a decir, este apóstol no, ese no habla a Cristo, él es simplemente como nos va dando saco, pero en realidad no es. Por eso él dice, pruébenme que Cristo habla en mí. Y como habla en él, busca. ¿Okay? Bien, dice, versículo 4, porque aunque fue crucificado en su debilidad, refiriéndose a Cristo obviamente, vive por el poder de Dios. Y así somos nosotros, débiles en él, que era lo que Dios le estaba mostrando hoy en ese pasaje, pero vivimos con él en mayúscula, para vosotros por el poder de Dios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No reconocéis que Jesucristo está en vosotros? Esto es la identidad de hijos. A no ser de que estéis reprobados. Entonces, ¿Pablo a quién va a condenar? ¿Al que Dios salvó? No puede. Pablo simplemente va a dictar la sentencia de aquel que ya es un reprobado, porque no hay fe en él. Verso 6, pero confío que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y rogamos a Dios que no hagáis ningún mal, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros practiquéis el bien y nosotros seamos como reprobados. Pues nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. No gozamos siendo nosotros débiles y vosotros fuertes. Lo que pedimos es vuestra perfección. Por eso os escribo esto ausente, para que presente no necesite usar de la autoridad que el Señor me confirió para edificar, no para destruir. Miren cómo hablamos el mismo lenguaje de edificio, de edificación y no edificación. Tenía algo para decir, pero creo que lo dejaré para otro día. Verso 11. Por lo demás, hermanos, alegraos. Miren, es una petición de Dios el que nos alegremos. ¿Quién ha estado quién ha tenido una semana complicada, dura? Yo la uso para ver si alguno lo hace. Dios les dice, alégrense. ¿No tienen causa? No. ¿Real? ¿Sensible? No. Pero que una obra de Dios, alégrense. ¿Pero cómo puedo fingir? Pues empiece fingiendo. Si usted cree que no tiene fe, imite el que la tiene y se va a dar cuenta que la tiene. Así funciona la alegría a veces también. ¿No han visto que la alegría es como los bostezos? Al principio la persona muy sonriente da rabiecita y después uno termina sonriendo y le da rabiecita. Bien. Versículo 11. Por lo demás, hermanos, alegraos, perfeccionados. Perfeccionados, mira que está hablando en un presente, pero es un presente, es un dinámico, es como un gerundio, hágale, esa acción. Perfeccionados, animados. Que animados es una orden también. ¿Sabes que hay alguien desanimado? Hey, dale una llamadita. Alguien que conoces está desanimado, llámalo, intentalo. Lo peor que te puede pasar es que tres piedras en la mano. Entonces, si te entristeces, te vas a acordar de que Dios te dijo, alegraos, y te alegras. Porque hiciste la voluntad de Dios. Y miren esto sí nos falta mucho. Esto es lo que hace a la iglesia fuerte. Les digo que hace a la iglesia fuerte. Léanlo en el versículo 11 después de animados. ¿Qué dice? Tened un mismo sentido.
Una iglesia en la que no entra el demonio es una iglesia que tiene un mismo sentido. Eso es comunión, correcto. Una iglesia que tiene un mismo sentir es una iglesia blindada contra las artimañas de Asmodeo o de cualquier demonio. Ah, sí, por eso es tan importante. ¿Sabes? Uno logra un mismo sentir cuando eres capaz de llorar con el que llora, reír con el que ríe. Cuando el problema del otro es tu problema, cuando tú te apoderas del problema ajeno y también te apoderas de la alegría ajena, o sea, lo contrario a la envidia, alegrarse con el que se alegra, entonces van a estar en un mismo sentir. Puede haber diferencias en un mismo sentir, por supuesto, pero no va a haber pelea. Podemos estar en un mismo sentir aún en diferencia. No, es ridículo. Y es ridículo, no tiene sentido. Pero en paz. Entonces, miren, tener un mismo sentir, vivir en paz. Y el Dios, miren, si nosotros procuramos eso, si nos trazamos esa pequeña no, gran meta, miren una promesa, pero esto debería estar subrayado, por supuesto que sí. Y el Dios, es decir, si hacemos esto, condición, consecuencia. Y el Dios de la caridad y de la paz será con nosotros. Queremos que Dios esté entre nosotros. Si esté en esta casa, pues vivamos en un mismo sentido. Es un silogismo. Si hacemos esto, ocurre esto. Es una sentencia lógica. ¿Qué crees tú? Por consiguiente, y por eso pasan las cosas que pasan. Si está pagando la deuda del carro, aquí por lo menos escuchará que a veces uno tiene que preguntarle a Dios, Dios, ¿qué necesitas tú también? Y cuando vea que la deuda del carro sigue creciendo, entonces dirá, bueno, ya que la deuda no la tengo Dios, ¿y qué necesitas? Y algo habrá hecho la palabra, algo habrá hecho, seguro que sí, no llega vacío. Saludaos mutuamente en el beso santo, como los italianos o los españoles que se besan 2 veces en la mejilla. Era la manera en que ellos se reconocían a sí mismos como creyentes. Era el amor que se tenían mutuamente. Todos los santos os saludan. Gracias del Señor. Eso tomémoslo como Dios nos lo está enviando para nosotros. Cuando leamos estas palabras, de verdad recíbelas con tu corazón abierto. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Estas palabras, estas frases recuerdan dónde se pronuncian por lo general. Ahí está. Esa es una doxología, significa oración. Oración de orar, no de oración como una sentencia. Oh, gracias, Señor, por cada persona que ha venido, por tu palabra, porque tu palabra es poder. Gracias por Estela Velázquez, Señor. Gracias por Estela, Señor Padre. Cualquier espíritu de aflicción, hoy te digo fuera y te ordeno, alégrate, mujer, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Un gozo santo comience a descender sobre ti, sin precedentes, y se va de toda memoria, encapsulada en cada célula de tu cuerpo, cualquier vestigio de dolor, depresión o sinsentido que pueda yacer en tu vida, con un ancla real o con encrucijadas de tu propia mente, en el nombre de Yeshua de Nazaret. Gracias, Señor, por la sanidad de Estela, Padre. Gracias por Tarsilia Ruiz, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, una paz sobrenatural sea sobre ella. Hoy como iglesia, Señor, levantamos todos una oración para que la luz, Señor,
se abra, Señor, como una puerta abierta, Dios, y su vida pase, Dios, Padre nuestro, bajo tu cruz, tu supervisión y tu justificación. Padre, así sea sobre esta mujer en el nombre de Yeshua de Nazaret. Nos extendemos hoy para que tú te inclines, Señor, tu oído, Padre, y escuches la necesidad de esta familia. ¿Sí? Gracias por la fe y gracias porque la revelación viene para esta familia, Señor de Manuela. Padre, así sea en el nombre de Yeshua de Nazaret. Dios, tóquelos hoy, Señor, y muéstreles el camino que tienes para ellos. Padre, que no se haya hecho tu voluntad, si es así, Señor, que salga de nuestro corazón, mas si es para edificarnos, que permanezca y de muchos frutos para tu gloria y el honor de tu santo nombre. Amén y amén. Gracias a todos.